fue una estupidez. No debió pasar eso. Estúpido. Había 2000 formas de destacar el concierto sin mencionarme a mí ni a otro artista. No había necesidad. El esfuerzo de Don Miguelo de meses no debió, él por respeto a esa tribuna, al artista, al público, habla mierda. No debió de hacerlo. Ay. Él pudo haber hecho esa oración y todo en el programa y decirme de todo en el programa, no en el concierto. Porque ese concierto, ese espacio es de Don Miguelo, que no estaba en chisme, estaba en unión. Y no necesitaba hablar de otra persona. Ese fue mi punto de vista. Ese fue mi punto de vista. Usted podía decirme de todo en el programa y ahí íbamos a debatir, a curar y todo, pero en ese escenario tan bonito, con Raymond y Miguel abriendo de opening y todo, usted debió de destacar todas las virtudes de Don Miguelo. El único dominicano en el top 100 de artículos de reggaetón de Rolling Stone. Unió a Mozart y a Lápiz. Toda esa vaina pudo haber destacado. Hello, muy buenas. Aquí Comando 911 desde New York para el mundo. Hoy le venimos, mi gente, con algo que está sucediendo en la compañía Media Group de Alofoque Radio Show. Es algo muy importante para todas las personas que ven ese canal, al igual como yo, que soy seguidor de ellos. Pues Alofoque y DJ Topo tienen una controversia muy personal ya, que obviamente se ve que no es cosa para buscar view y farándula. Ya tienen varios días discutiendo y pues eso ya no es común entre ellos, pero esta sí se está viendo en serio. Chequen estos videos. Le voy a poner las pruebas porque aquí en este canal, Comando 911, trabajamos con pruebas. Alofoque, que no podía dormir, eran como las 1:00 de la mañana, casi las 2 de la mañana, tirándole a DJ Topo, pero ya se están yendo a lo personal. Miren este video, ahí. No sabe de nada. Tú le preguntas por el top 200 de Billboard, no sabe. Como un tipo así, su opinión vale cuando habla de música. No puede valer su opinión, porque no sabe. No sabe nada. No sabe lo que es un split, no sabe lo que es un chart de música, no sabe nada. Hay gente que porque él habla duro, no sabe de nada el líder. Abatido. Entonces, él dice que él no brecha a nadie. Se pasó el día entero brechando. Hizo un en vivo hoy, hizo como 6 publicaciones, hasta Melimel publicó en su Instagram. Ya ustedes pueden ver buscando refuerzos, gente que no quiere saber de él, buscando refuerzos. Si ustedes no la conocen, el tigre, la materialista. No estoy hablando del artista, la persona. Alofoque mandándole fuego al líder, que alias Topo Point, nombre Arimendi Mañón. Topo Point tiene como 20 alias. Y ya ustedes saben, Alofoque está avergonzado con DJ Topo por lo que hizo en el concierto de Don Miguelo. Bueno, vamos a seguir viendo este videito. El tigre, no estoy hablando del artista, la persona que le haga caso a Topo va a vivir en la mediocridad de por vida, mi hermano. En la mediocridad de por vida. ¿Por qué él está conmigo? Porque lo amo, lo quiero y lo adoro. Yo respeto la opinión de él, respeto la democracia, igual que el doctor Natra. Porque si todo el mundo está de acuerdo en Alofoque y pensamos igual todito, va a ser aburrido el programa. No va a servir. Él tiene que odiarme, tiene que hacer su papel de santo. Yo soy el villano. Su trabajo es hacerme ver ante la sociedad como un tipo envidioso, que no quiero saber de gente,
Y eso está bien. Fuego que le está mandando. Esa pluralidad, algo así, una maldita palabra. Ese sazón es que le da el swing a los foques. Nunca había visto a los foques así yo. Yo nunca había visto a los foques así. Está súper quillado con el líder. Con Alotopo. Ya tú sabes. Incluso en un tweet que vi esta mañanita temprano, le dice que le compra el nombre, todo, que le compra el nombre de Topo Point y toda la cosa. Como para los foques hacer su propio de peluñe, porque ustedes saben que ellos empezaron juntos. Y a mí me gustaría que ustedes dejen en los comentarios si lo que hizo el líder está bien o está mal en el concierto de Don Miguelo en Santiago, que él le hizo una oración dedicada a los foques, Santiago Matías y al Alfa. Y eso es lo que tiene a los foques así. Que Topo Point, delante de miles de personas, soldado el estadio del Cibao de las Águilas. Felicidades, Don Miguelo, por ese gran concierto que estuviste. Le soltaron el micrófono a Topo Point y le tiró una oración al Alfa y a los foques. Y eso es lo que ha roto la manguera de agua. Ok, vamos a ver la otra parte que le tengo. Esto nada más lo tengo yo, porque yo a esa hora estaba editando y veo que a los foques se conecta. No había casi nadie. Y por casualidad lo puse a grabar. Y dije, bueno, mira, aquí está el contenido del día. Bueno, cualquier cosa, esto está en TikTok. Yo lo estoy subiendo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5, sucesivamente, porque la verdad que esto es una movie, una novela de amor y odio, porque ellos se pelean y se matan, pero como esta yo nunca la había visto, por eso es que estoy haciendo este video. Porque yo sé que muchas cosas a veces son más para los views que esto, pero este de verdad. Se están tirando los trapitos al sol. Los trapitos al sol, como dicen allá en Santo Domingo. O como decimos nosotros los dominicanos. Bueno, chequen ahora aquí lo que le dice a los foques al líder, alias Topo Point. Yo tenía un par de días en Nueva York, como 5 días. De allá para acá venimos prendidos en candela. Me encantó ese contenido que grabamos ayer, que salió hoy. Pero eso no quita de que el tipo es mediocre. Es mi hermano, le doy un riñón, le doy sangre. ¿Cierto? Dije que le encantó. Oye, pero un mediocre. Y está que no puede dormir. Visión. Miren la hora del en vivo. Colaborar no es Lambert, señores. Sí, porque le dijo Lambón. La palabra Lambert ha limitado al 80% de los artistas dominicanos. Esa parte ahí, él le dijo Lambón fue porque el Alfa se fue para Miami, que nada más viven viéndole a los puertorriqueños, que eso. Pero en verdad es como dice los colaboración. En verdad, muchas personas dicen que se ve esto yo tenía un par de días en Nueva York de envidia de DJ Topo. Me encantó ese contenido que grabamos ayer. De DJ Topo o cosa de Alofoque. Me gustaría que ustedes dejen ahí en los comentarios si es que DJ Topo se está poniendo envidioso por los logros de Alofoque, si se le está saliendo la demagogia, si se está poniendo, ya saben cómo es. Quiero que me lo dejen en los comentarios, porque yo les voy a poner el video aquí en una esquinita para que ustedes vayan viendo este en vivo. Ok, le voy a poner la otra parte para que sigan escuchando todo el desahogo de Santiago Matías, alias Alofoque, con DJ Topo.
punto. Es una opinión y punto. Cuando alguien te escribe de manera de negativa, que te echa, que te quiere tirar y que por el suelo, eso es una opinión y punto. Eso no puede interferir en tu trabajo, en tu visión. A mí me han dicho de todo, de ayer para acá. A mí no me importa. ¿Quién no se va a alegrar del éxito de Don Miguelo? Todo el mundo. ¿Qué uno gana que Don Miguelo se descubre? Nada. Uno no gana nada que le vaya mal a uno. No a Don Miguelo, a cualquier artista que se atreva a hacer un esfuerzo así. Y vuelvo y reitero, hablar de chisme en un concierto tan bonito, tan bacano, una vibra tan hermosa de unión, y venía este tipo a mencionarme a mí, mencionar a Alfa. Eso fue una estupidez, señores. Eso fue una estupidez. Ay, mi madre. Usted lo crea o no, fue una estupidez. No debió pasar eso. ¿Qué quille tiene a los foques? Esa fue la gota que rompió el hielo. Esa fue la gota que rompió el hielo. Y ya tú sabes. Le han dicho un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Que a los Foques y DJ Topo tienen un contrato firmado, hecho en Europa, que todo lo que DJ Topo sube en la plataforma tiene que subirse sin ser editado. Y por eso es que a los Foques no puede editar nada. Nada puede editar los Foques. Lo que se grabó, así se sube. Si no hay una demanda. Porque DJ Topo no es pendejo. De todos los contratos que le de abaratado y han vuelto a firmar y toda la cosa, este contrato DJ Topo agarró y se lo llevó para Europa y lo hicieron allá en euro. ¿Me entiendes? Pero a los Foques en esta explotó tanto, que le dijo, te voy a comprar el nombre y todo. Te lo voy a comprar. Pero él se contradice a la vez. Porque también ahora dice, como ustedes ven ahí, que le gustó el contenido. No le gustó el contenido. Porque DJ Topo le mete presión. Ustedes lo saben, la presión que le mete DJ Topo a los Foques. El de Peluñe, en verdad, ese programita del de Peluñe fue quien hizo a los Foques Radio Show. Pero a los Foques tiene que seguir con la misma temática de antes, hacerse el chivo loco y que lo deje que hable todas sus cosas. Pero esta le picó. Bueno, le voy a poner aquí este último videito para no irnos tan largo, porque lo mío es con prueba. Aquí en este canal todo es con prueba, base a prueba. Fue una estupidez. No debió pasar eso. Estúpido. Había 2000 formas de destacar el concierto sin mencionarme a mí ni a otro artista. No había necesidad. El esfuerzo de Don Miguelo de meses no debió, él por respeto a esa tribuna, al artista, al público, habla mierda. No debió de hacerlo. Ay. Él pudo haber hecho esa oración y todo en el programa y decirme de todo en el programa, no en el concierto. Porque ese concierto, ese espacio es de Don Miguelo, que no estaba en chisme, estaba en unión. Y no necesitaba hablar de otra persona. Ese fue mi punto de vista. Ese fue mi punto de vista. Usted podía decirme de todo en el programa, y ahí vamos a debatir, a curar y todo, pero en ese escenario tan bonito, con Raymond y Miguel abriendo de opening y todo, usted debió de destacar todas las virtudes de Don Miguelo. El único dominicano en el top 100 de artículos de reggaetón de Rolling Stone. Unió a Mozart y a Lápiz. Toda esa vaina pudo haber destacado. Bueno, esto es todo lo que les tengo por el día de hoy. Quiero que me dejen en los comentarios. Ya saben, quiero que me dejen en los comentarios lo que ustedes piensan
de DJ Topo y Alofoque. Si tienen que bajarle un poquito a esto, porque ya se están yendo muy a lo personal. Hay cosas más picantes que no la pongo acá, obviamente, porque este programa también lo ven niños y pues ya saben. Bueno, DJ Topo, estate tranquilito. Miren, aquí le tengo a DJ Topo. Tranquilo, mi niño, que tú sabes que Alofoque está ñoño, se ha puesto ñoño, ¿verdad? Se ha puesto ñoño Alofoque. Bueno, ya sabes, suscríbete y dale like si no estás suscrito. Comando 911 desde New York.